Hola, mi nombre es Luis Alfonso. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de fisiología del sistema reproductor femenino. Más o menos el desarrollo y la función de este. Así que quédate conmigo y vamos a ello. La genética moderna y la embriología experimental dejan claro que en la mayoría de las especies de mamíferos, las múltiples diferencias entre el macho y la hembra dependen principalmente de un solo cromosoma, el cromosoma y un único par de estructuras endocrinas, a saber, los testículos en el macho y los ovarios en la hembra. La diferenciación de las gónadas primitivas en los testículos o ovarios en el útero está determinada genéticamente en los humanos, pero la formulación de genitales masculinos dependen de la presencia de un testículo secretorio funcional. En ausencia de tejido testicular, el desarrollo es femenino. La evidencia indica que el comportamiento sexual masculino, y en algunas especies, el patrón masculino de secreción de gonadotropinas, se debe a la acción de las hormonas masculinas en el cerebro en los inicios del desarrollo. Desde después del nacimiento de las gónadas permanecen inactivas hasta la adolescencia, cuando van a ser activadas por las gonadotropinas de la hipófisis anterior. Las hormonas secretadas por las gónadas en ese momento provocan la aparición de las características propias del adulto, hombre o mujer, y el inicio del ciclo sexual en la mujer. En las hembras humanas, la función ovárica retrocede después de un número de años, y en los ciclos sexuales cesan la menopausia. En los machos la función gonadal disminuye lentamente a medida que avanza la edad, pero persiste la capacidad de producir gametos viables. En ambos sexos las gónadas tienen una doble función: la producción de células germinales, o en este caso denominada gametogénesis, y la secreción de hormonas sexuales. Los andrógenos son hormonas sexuales esteroides, masculinizantes en su acción, y los estrógenos son feminizantes. Ambos tipos de hormonas son secretadas normalmente por ambos sexos. Los ovarios segregan gran cantidad de estrógenos y pequeñas cantidades de andrógenos, un patrón que es invertido en los machos. Los andrógenos se secretan en la corteza suprarrenal en ambos sexos, y en algunos de los andrógenos se convierten en estrógenos en la grasa y otros tejidos extragonadales y extraadrenales. Los ovarios también secretan progesterona, un esteroide que tiene función especial en la preparación del útero para el embarazo. Particularmente durante el embarazo, los ovarios secretan la hormona polipéptida, relaxina, que afloja los ligamentos de la sínfisis púbica y suaviza en el cuello uterino, facilitando el parto del feto. En ambos sexos, las gónadas secretan otros polipéptidos, incluida la inhibina B, un polipéptido que inhibe la secreción de la hormona estimulante del folículo, FSH. Las funciones secretoras y gametogénicas de las gónadas dependen de la secreción de gonadotropinas de la sínfisis anterior, de la FSH y de la hormona luteinizante. Las hormonas sexuales y la inhibina B se retroalimentan para inhibir la secreción de gonadotropina. En los machos, la secreción de gonadotropina no es cíclica, pero en las hembras postpuberes, una secreción metódica y secuencial de gonadotropinas es necesaria para la aparición de la menstruación, el embarazo y la lactancia. El sistema reproductor de las mujeres, a diferencia del de los hombres, muestra cambios ciclos regulares que se pueden considerar preparaciones periódicas para la fertilización y el embarazo. Entre los humanos y otros primates el ciclo es menstrual y su característica más conspicua es el sangramiento vaginal que ocurre con la pérdida de la mucosa uterina
En este caso también es denominada menstruación. La longitud del ciclo es notoriamente variable en las mujeres, pero una cifra en promedio es de 28 días desde el inicio del periodo menstrual al siguiente. Es de uso común que los días del ciclo se identifiquen por números, comenzando con el primer día de la menstruación. El endometrio va a estar irrigado por dos tipos de arterias. Los dos tercios superficiales del endometrio que se desprenden durante la menstruación, el estrato funcional, son irrigados por arterias espirales largas y enrolladas, mientras que la capa profunda que no se desprende, el estrato basal, es irrigada por arterias basilares cortas y rectas. Cuando el cuerpo lúteo degenera, se retira el apoyo hormonal al endometrio. Este se vuelve más delgado, lo que suma el enrollamiento de las arterias espirales. En el endometrio van a aparecer focos de necrosis y estos coalescen. Además se producen espasmos y degeneración de las paredes de las arterias espirales, lo que va a conducir a hemorragias irregulares que se vuelven confluentes y producen el flujo menstrual. El vasoespasmo es probablemente producido por las prostaglandinas liberadoras localmente. Grandes cantidades de prostaglandinas están presentes en el endometrio secretor y en la sangre menstrual, y las infusiones de prostaglandinas producen necrosis endometrial y hemorragia. Desde el punto de vista de la función endometrial, la fase proliferativa del ciclo menstrual representa la restauración del epitelio de la menstruación procedente y la fase secretora representa la preparación del útero para la implantación del óvulo fertilizado. La duración de la fase de secreción es notablemente constante, de aproximadamente 14 días, y las variaciones observadas durante el ciclo menstrual se deben en su mayor parte a variaciones en la duración de la fase proliferativa. Cuando la fertilización no se produce durante la fase secretora, el endometrio se elimina y comienza un nuevo ciclo. Menstruación normal. La sangre menstrual es predominantemente arterial y solo el 25% de la sangre es de origen venoso. Contiene restos de tejido, prostaglandinas y cantidades relativamente grandes de fibrinolicina del tejido endometrial. La fibrinolicina. La duración habitual del flujo menstrual es de 3 a 5 días, pero fluye tan poco como un día y tanto como 8 días en mujeres normales. La cantidad de sangre perdida puede variar desde una pequeña mancha de hasta 80 mililitros. La cantidad de media de pérdida es de 30 mililitros. La pérdida de más de 80 mililitros es anormal. Obviamente la cantidad de flujo se puede ver afectada por diversos factores, incluido el grosor del endometrio, la mediación y las enfermedades que afectan el mecanismo de coagulación. Los ciclos anovulatorios. En algunos casos la ovulación no se produce durante el ciclo menstrual. Estos ciclos anovulatorios son comunes durante los primeros 12 a 18 meses después de la menarquía y nuevamente antes del inicio de la menopausia. Cuando no se produce la ovulación, no se forma un cuerpo lúteo y los efectos de la progesterona en el endometrio están ausentes. Sin embargo, los estrógenos continúan causando crecimiento y el endometrio proliferativo se vuelve sucesivamente más grueso, como para descomponerse, y comienza a desprenderse. El tiempo que toma la hemorragia es variable, pero generalmente ocurre en menos de 28 días desde el último periodo menstrual. El flujo también es variable y varía de escaso a relativamente profuso. Ciclo vaginal. Bajo la influencia de los estrógenos, el epitelio vaginal se vuelve cornificado y las células epiteliales cornificadas se pueden identificar en el frotis vaginal. Bajo la influencia de la progesterona se secreta una mucosidad espesa y el epitelio prolifera y es infiltrado como leucocitos. Los cambios cíclicos en el frotis vaginal en ratas son relativamente marcados. Los cambios en humanos y otras especies son similares pero no tan precisos. Los cambios cíclicos mamarios. Aunque la lactancia normalmente no ocurre hasta final del embarazo, se producen cambios cíclicos en las mamas durante el ciclo menstrual. Los estrógenos causan la proliferación de los conductos mamarios, mientras que la progesterona causa el crecimiento de los lóbulos y los alvéolos.
La hinchazón de las mamas, la sensibilidad y el dolor que experimentan muchas mujeres durante los 10 días anteriores a la menstruación se van a deber probablemente a la distensión de los conductos, a la hiperemia y al edema del tejido intersticial de la mama. Todos estos cambios remiten junto con los síntomas durante la menstruación. Cambios durante el coito. Durante la excitación sexual en las mujeres se secreta líquido en las paredes vaginales, probablemente debido a la liberación del polipéptido intestinal vasoactivo, o BIT, de los nervios vaginales. Es un moco lubricante que también es secretado por las glándulas vestibulares. La parte superior de la vagina es sensible al estiramiento, mientras que la estimulación táctil de los labios menores y el clítoris se suman a la excitación sexual. Estos estímulos son reforzados por estímulos táctiles de las mamas y, como en los hombres, por los estímulos visuales, auditivos y olfativos, que también pueden acumularse en el crescendo conocido como orgasmo. Durante el orgasmo se producen contracciones rítmicas mediadas autónomamente en las paredes de la vagina. Los impulsos también viajan a través de los nervios pudendos y producen contracción rítmica de los músculos bulbocavernoso e isquiocavernoso. Las contracciones vaginales pueden ayudar al transporte de los espermatozoides, pero no son esenciales para ello, ya que la fertilización del óvulo no depende del orgasmo femenino. Saber cuándo ocurre la ovulación durante el ciclo menstrual es importante para aumentar la fertilidad o a la inversa para la planificación familiar. Como esto, vamos a tener un indicador conveniente y razonablemente confiable. Del momento de la ovulación es un cambio, generalmente un aumento en la temperatura corporal basal. El aumento va a comenzar 1 o 2 días después de la ovulación. Las mujeres interesadas en obtener una tabla de temperatura precisa deben usar un termómetro digital y tomar su temperatura ya sea de manera oral o rectal por la mañana, antes de levantarse de la cama. La causa del cambio de temperatura en el momento de la ovulación es probablemente debido al aumento de la secreción de progesterona, ya que esta tiene propiedades termogénicas. Como conclusiones tenemos que las diferencias entre hombres y mujeres dependen principalmente de un solo cromosoma, el cromosoma Y un solo par de estructuras endocrinas que son las gónadas, en este caso testículos en el varón y ovarios en la mujer. Las gónadas tienen doble función, como ya habíamos visto, la producción de células germinales, gametogénesis y la secreción de hormonas sexuales. El sistema reproductivo femenino tiene cambios cíclicos regulares que se pueden considerar como preparaciones periódicas para la fertilización y el embarazo. En los seres humanos y otros primates el ciclo es menstrual y presenta hemorragia vaginal periódica que se produce con desprendimiento de mucosa uterina. En este caso le denominamos o que comúnmente llamamos menstruación. Las mujeres tienen un periodo llamado perimenopausia que precede a la menopausia y pueden durar hasta 10 años durante este tiempo. Los ciclos menstruales en este lapso de tiempo se van a volver irregulares y el nivel de las inhibinas disminuye. Los estrógenos naturales son el 17-beta-estradiol y la estrona y el estriol. Se secretan principalmente por células granulosas en los folículos ováricos, el cuerpo lúteo y la placenta. Su biosíntesis depende de la enzima aromatasa que se convierte en testosterona en estradiol-stenediona. Y bueno, eso sería todo en cuestión del video. Espero les haya gustado y yo me despido. Nos vemos en la próxima.